La tarde caía sobre la ciudad y el cielo tenía ese tono naranja quemado que anuncia que el día está a punto de rendirse, mientras Luis, un padre soltero que apenas dormía entre turno y turno, caminaba hacia la mansión donde lo habían contratado para hacer un trabajo urgente de mantenimiento, llevaba en el rostro el cansancio acumulado de meses sin descanso, y en el corazón el peso silencioso de criar a su pequeña hija solo desde la muerte de su esposa, Julia. Al llegar al enorme portón de hierro, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No estaba acostumbrado a esos lugares donde el silencio y el lujo parecían más imponentes que cualquier persona. El guardia lo dejó pasar después de revisar su identificación, y Luis avanzó por un camino de piedra rodeado de jardines perfectos, donde hasta las flores parecían estar ordenadas por color y tamaño, como si nada pudiera desordenarse en la vida de quien vivía allí. Cuando entró a la mansión, la puerta se cerró detrás de él con un sonido profundo que casi lo hizo saltar. Adentro, los pisos brillaban como si los hubieran pulido con diamantes. Los techos altísimos estaban decorados con lámparas que parecían cascadas de cristal, y las paredes estaban llenas de cuadros que claramente costaban más que todo lo que él había ganado en su vida. Caminó tratando de no tocar nada, temeroso de romper algo sin querer. Las manos le sudaban, el corazón le latía rápido, y aunque trataba de mantener la calma, no podía evitar sentirse pequeño, invisible, como si en ese lugar su vida humilde quedara expuesta. Lo guiaron hasta la sala principal para instalar un sistema de iluminación nuevo, y mientras trabajaba, tratando de concentrarse para no cometer errores, un destello dorado llamó su atención. Se giró apenas, y algo dentro de él se rompió. Sobre una repisa tallada, dentro de un marco elegante, estaba una foto de su esposa fallecida. Estaba sonriendo, esa sonrisa cálida, tranquila, que él recordaba perfectamente de los días en que ella aún estaba viva, una sonrisa que no veía desde hacía 3 años, desde el día que la perdió para siempre. Luis sintió como las piernas le temblaban, como el aire se hacía más pesado, como un zumbido llenaba sus oídos. Se acercó lentamente, incapaz de apartar la mirada del retrato. Era imposible, incomprensible, doloroso. ¿Qué hacía esa foto ahí? ¿Cómo había llegado a la mansión de un millonario al que él ni siquiera conocía? Su mente comenzó a llenarse de preguntas que se chocaban entre sí como una tormenta. ¿Acaso su esposa había tenido alguna conexión con ese hombre? ¿Había algo de su vida que él nunca supo? ¿Había secretos entre ellos? El corazón se le encogió de una manera que casi lo dejó sin aire, y por un momento pensó que iba a desplomarse. Justo cuando intentaba recomponerse, escuchó pasos firmes, seguros, acercándose hacia él. Se volteó con el rostro marcado por el desconcierto y el dolor, y allí estaba Esteban Arriaga, el dueño de la mansión, el millonario famoso por su fortuna y su frialdad. Esteban lo observó con una expresión difícil de descifrar, mezcla de sorpresa, nostalgia y una sombra de culpa. Luis tragó saliva, sintiendo que cada palabra que pronunciara tendría el peso de una sentencia, pero ya no podía callar, el nudo en su garganta ardía, y con la voz quebrada pero llena de una fuerza que no sabía que tenía, preguntó, sin apartar la vista de la foto: «Señor Arriaga, ¿por qué la foto de mi esposa está en su mansión?». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que la casa entera contuvo la respiración. Por un instante, Luis sintió que el mundo se congelaba. Y fue en ese silencio denso, incómodo, casi doloroso, donde comenzó a formarse la verdad que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Esteban lo condujo a una sala privada ubicada al fondo del pasillo, un espacio elegante y silencioso donde el aire se sentía más pesado, como si las paredes guardaran secretos demasiado grandes para ser pronunciados. Los estantes estaban repletos de libros antiguos, sus lomos desgastados por el tiempo, y los retratos de familia colgados en las paredes. Parecían observar cada movimiento con una mezcla de solemnidad y juicio. Luis se sentó frente a Esteban, sintiendo un nerviosismo que le recorría los brazos como electricidad. Tenía la sensación de que estaba a punto de escuchar algo que podía destruirlo o esclarecerlo de una forma que nunca imaginó. El millonario respiró profundamente, como si buscara reunir valor para abrir una puerta que llevaba años cerrada, y después de un largo silencio confesó:
yo conocí a Julia mucho antes de que ustedes se casaran. La frase cayó sobre Luis como un golpe directo al pecho, sus ojos se abrieron más de lo que quería admitir, y de inmediato comenzó a sentir una mezcla de celos, desconcierto y un miedo sordo a descubrir algo que no estaba preparado para conocer. Esteban siguió hablando con una voz que mostraba un respeto doloroso, contó cómo, en los años en que él no tenía apellido, poder ni fortuna, cuando solo era un joven perdido tratando de sobrevivir, Julia había sido la primera persona que creyó en él, que lo escuchó sin juzgarlo, que lo trató como un igual. La describió como su inspiración, su apoyo silencioso, la luz que lo empujó a seguir adelante cuando nadie más lo hacía. Luis, escuchando aquello, apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos, le resultaba insoportable imaginar a su esposa formando parte del pasado de ese hombre poderoso, tan distinto a él, tan ajeno a la vida humilde que compartieron. No sabía si temer, si enojarse, si llorar o si agradecer que alguien hubiera visto en Julia lo mismo que él vio, una mujer extraordinaria. Con voz baja, tensa, llena de emociones contradictorias, preguntó, ¿estuvo enamorada de usted? Esteban bajó la mirada, como si esa pregunta rompiera algo dentro de él. Su respuesta, aunque breve, tenía el peso de una verdad amarga, no lo sé. Tal vez. Pero lo que sí sé es que ella era feliz contigo. Esa afirmación, pronunciada con una sinceridad que Luis no esperaba, lo dejó sin palabras, sintió alivio, pero también una tristeza profunda por imaginar cuántas cosas había llevado Julia en silencio. Esteban continuó explicando que cuando supo que ella había decidido formar una familia con Luis, él se alejó voluntariamente, no quiso interferir, ni provocar dudas, ni convertirse en una sombra dentro de un matrimonio que respetaba. Luis sintió un nudo en la garganta, porque aunque la revelación era dolorosa, había algo honorable en ella. Sin embargo, el millonario confesó que la foto no estaba allí por nostalgia romántica, sino por agradecimiento infinito, por el impacto que Julia tuvo en su vida. Luis trató de procesarlo todo, pero su mente estaba saturada. Cuando preguntó por qué nunca le había revelado nada, Esteban no respondió enseguida, en cambio, abrió un cajón lentamente, como si temiera lo que estaba por mostrar. Sacó una carpeta sellada, la colocó con cuidado sobre la mesa y dijo con voz grave, porque hay algo más que debes saber. Julia me pidió una última cosa antes de morir. Algo que puede cambiar tu vida y la de tu hija. Luis sintió como el corazón se le desbocaba, golpeándole el pecho como si quisiera escapar. El aire de la sala se volvió denso, opresivo. Sabía que esa carpeta contenía una verdad que podría alterar para siempre todo lo que creía conocer sobre su esposa, sobre su familia, y sobre el millonario que ahora lo miraba con una mezcla de dolor, arrepentimiento y responsabilidad. Luis abrió la carpeta con manos que no podía controlar, tan temblorosas que el papel crujió como si también sintiera el peso del momento. Dentro encontró varios documentos ordenados con una precisión casi quirúrgica, certificados, cartas y fotografías que parecían haber sido preservados con un cuidado casi reverente, como si cada pieza fuera un tesoro demasiado frágil para tocar sin respeto. Lo primero que vio fue una fotografía de Julia en el hospital, sosteniendo a su hija recién nacida con la misma ternura que él recordaba de aquellos días que ahora le parecían tan lejanos. Ella sonreía de una manera que solo una madre puede sonreír, con esa mezcla de cansancio, orgullo y un amor tan grande que casi se desbordaba de la imagen. Debajo de esa fotografía había una nota escrita con la letra suave y redonda de Julia, una letra que Luis reconocería incluso con los ojos cerrados. La leyó despacio, sintiendo como cada palabra se le clavaba en el pecho como si fueran versos de despedida. Si un día no estoy, quiero que Luis y nuestra niña nunca pasen hambre. Esteban, prométeme que cuidarás de ellos desde lejos. Solo así me podré ir en paz. Al leer eso, Luis sintió que su corazón se rompía de nuevo, pero esta vez de una forma más profunda, más humana. Comprendió que su esposa, incluso sabiendo que el tiempo se le acababa, había